ciudadano recortado. El procurador me recortó mis derechos políticos y el gobierno de Santos mis derechos comerciales. Y eso hace que no podamos en este momento hablar de campañas presidenciales mientras la justicia, que no es Santos ni el procurador, pueda resolver en derecho ese recorte de los derechos ciudadanos. En la lucha política y en la lucha social y en la lucha por construir una visión alternativa de sociedad, de Estado, de economía, siendo gobierno electo popularmente, terminé con mis derechos recortados. No quiere eso decir que no hagamos la acción política que hoy necesita o creemos necesita el país. Si una vez me pusieron preso y me torturaron, y aquí los zipaquireños lo saben, y me tuvieron 1 año y medio en la cárcel, y aún así desde la cárcel hacíamos política, con mayor razón ahora que el país puede pasar y transitar a una era de paz, con mayor razón, por encima de Santos y por encima del procurador Ordóñez y por encima del señor Vargas Lleras, vamos a hacer política. Implica muchísimas cosas que ojalá mi fuerza alcance un poco aquí para que discutiéramos esta tarde. Antes de las 4 debe quedar configurada una Comisión Nacional Provisional del Movimiento Progresista con los asistentes. Ya un esfuerzo se hizo aquí en esta mesa, pero ustedes deben entrar bien. Alguien dijo aquí, el representante del Movimiento Maíz, que había visto que eran personas nuevas, pero que tenían una alta calidad en su análisis político. De eso se trata. Precisamente para eso quisimos convocar de esta manera la reunión de regiones del movimiento progresista, porque lo que queremos es que esto se conduzca por gente nueva. Si queremos una política nueva, si queremos un país nuevo, necesariamente tenemos que abrirle la puerta a todas y todos aquellos que, a pesar de su juventud, yo diría gracias a su juventud, pueden con mucha más fortaleza que nosotros, con mucha más creatividad que nosotros, con mucha más honestidad que nosotros, dirigir un movimiento colombiano de ciudadanas y ciudadanos para el siglo XXI. Que estuvimos en la guerrilla, que hicimos la paz, que estuvimos en la constituyente, que nos volvimos congresistas durante 15 años, que hicimos los debates sobre el paramilitarismo, que les ganamos las elecciones varias veces en la alcaldía de Bogotá, que etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno mira hacia atrás, son como 30 o 40 años de peso. Pero las circunstancias del país, los tratamientos de los complejos problemas que hoy tiene Colombia, la situación actual de la sociedad colombiana y del mundo, no pueden ser tratados con los mismos métodos que los que yo tenía hace 40 años, los que teníamos hace 30 años, los que teníamos hace 15 años, y ni siquiera los que pudimos con bastante innovación reproducir en la Bogotá humana. Si los compañeros que tienen ese peso de esas experiencias los transforman no en una transmisión de experiencias, sino en una especie de cárcel para que nadie entre a este movimiento, fracasamos. Pero si nosotros vamos a este proyecto de construir algo nuevo, tiene que ser nuevo. Nosotros, hablo de mi generación, simples bisagras. ¿Cuál es el papel de la bisagra? Hubo un pasado muy bonito, glorioso, otros nos criticarán por ese pasado, pero viene un presente y hay un futuro. Y si de verdad vamos a construir una era de paz, estamos exactamente
en ese punto donde la puerta se cierra para un lado y la otra puerta se cierra para el otro. Ahí hay unas bisagras que hacen que el pasado no se despegue del futuro, pero si la bisagra se transforma en cárcel, no hay futuro. Solo hay nostalgia. Terminamos reunidos como pensionados, no para demeritar, pero hablando de lo que fue, pero no fuimos capaces. Entonces, ese papel de bisagra que tenemos nosotros venimos de una época de guerra, de violencia, que resistimos. Pero la época que viene, y esa es la apuesta de este movimiento, es una época sin violencia y sin guerra. Luego, las experiencias nuestras no sirven suficientemente para el futuro. Las podemos transmitir, pero lo que demanda hoy la situación política de Colombia es la creación, la innovación. Y la creación y la innovación que todavía podemos nosotros provocar es muchísimo más rica y poderosa en quienes no vivieron nuestra época. Y será más incluso en quienes nazcan quizás mañana, pasado mañana, y nunca supieron qué era ni siquiera la violencia. Será más rica la creación así, porque la violencia no genera creación, no genera libertad. Si así hubiera sido, las revoluciones antiguas hubieran triunfado y hoy tendríamos modelos diferentes para constatar que se puede hacer un cambio en la sociedad. Hoy no existe. A nosotros nos toca inventar. Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, tiene una frase: él vivía traduciendo, no sabía francés, y los libros revolucionarios de la época venían en francés. Entonces tenía un diccionario y traducía palabra por palabra al español. Así se metieron las ideas revolucionarias en nuestros países. Y al final de su vida, después de traducir y traducir, que no era más que imitar e imitar, y uno de los grandes problemas de Colombia es que no hicimos sino imitar la Revolución Francesa de palabra, de discurso. Terminó sus años con una frase profunda en donde le decía a los latinoamericanos, el papá de Bolívar, el maestro de Bolívar, le decía a los latinoamericanos: si no inventamos, erramos. El movimiento progresista tiene que ser un innovador inmenso dentro de la sociedad colombiana permanentemente si quiere constituirse en la fuerza política del siglo XX. Y los que más tenemos taras del pasado seríamos los que menos podemos aportar a ese futuro. ¿Esto qué significa en concreto? Que en cada municipio, en cada región, las aquí presentes y las que no han podido llegar o a donde no hemos podido llegar aún, la constitución de los nodos progresistas tiene que hacerse de manera abierta y debe privilegiar a la juventud. Sentados en esos nodos debemos transmitir nuestras experiencias, obviamente que las hay, pero el poder debe ir a las juventudes, porque ellas son las que empiezan a construir la nueva Colombia. Dentro de 20 años, si ellas fracasan, ya harán reuniones como esta, haciendo sus evaluaciones. Pero ojalá en esas reuniones dentro de 20 años, las juventudes de hoy no tengan que decir que fracasaron por imitarnos. Por imitarnos. Sino que ojalá dentro de 20 años las juventudes de hoy puedan decir: mire, construimos gracias a la ayuda de aquellos que hace décadas levantaron unas banderas, pero fundamentalmente por nuestra invención y creatividad construimos un país colombiano que es completamente diferente al que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos.
esa responsabilidad, ese valor ético, tenemos que tenerlo en las circunstancias organizacionales en las que estamos hoy metidos. En Bogotá, en el Caribe, en cualquier región, hay que abrirle las instancias organizativas a las juventudes, y lo digo con S y en plural, porque las juventudes son diversas y diferentes entre sí. ¿Quién es el que manda? Si nos ponemos a definir quién es el que manda, hasta ahora nadie ha mandado porque no nos hemos organizado. Entonces, claro, el Twitter de Petro a veces lanza las indicaciones. Pero si nos organizamos en forma de pirámide, es decir, con jefes y subalternos, como se organizan los partidos tradicionales o como se organizan los ejércitos, también fracasamos. Una empresa privada no es democrática, los trabajadores no pueden decir ni pío en una empresa privada. Tienen ingenieros, o Tierra me podrá decir ingenieros y capataces y no sé qué, y una jerarquía que parece un ejército. La modalidad del ejército de la fábrica la trasladaron al Estado. Y entonces un alcalde puede echar miles y miles de empleados hoy. Y la trasladaron al ejército. Y entonces un soldado no abre la boca, o un agente de policía no puede decir, oiga, mi experiencia es esta, porque... Y la trasladaron a la sociedad. Entonces la sociedad perdió la posibilidad de ser dueña de su propio territorio precisamente porque enajenó su propio poder en manos de lo que consideran son los jefes políticos. La gente que anda detrás del no, vota no incluso sin saber qué pasaría en Colombia si va a votar, si vota no, porque cree ciegamente en un jefe. Uribe. Y el soldado de los falsos positivos se fue a la guerra y fusiló a jóvenes, incluso habitantes de calle, para hacerlos pasar por guerrilleros. ¿Por qué? Porque cumplió las órdenes de un jefe. En todos los rincones de este país, las señoras tienen que obedecer al marido, los hijos tienen que obedecer al papá, los papás tienen que obedecer al patrón, y los patrones obedecen al dinero. Una sociedad jerarquizada sí hace que los partidos políticos también sean jerarquizados, tengan jefes. Jefe es diferente a líder. El liderazgo es ocasional, transitorio, se produce por los mismos procesos. Aparece, se desarrolla y muere. Por eso no puede haber líderes eternos. Por eso vemos lo que está pasando en América Latina, y ahora hablaríamos un poco de eso. Si nosotros nos volvemos un movimiento caudillista, que en términos populares se dice petrismo, fracasamos. Por eso un movimiento debe tener un estilo de organización para el siglo XXI. ¿Cómo es la sociedad del siglo XXI? Lo primero que uno tendría que pensar. ¿Cómo lo estamos viendo en las calles? ¿Cómo es que juegan nuestros niños? Que son los portadores de la sociedad del siglo XXI. Un profesor alguna vez dijo, un neoliberal español decía, fíjense ustedes que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el libro, El Quijote, tan poderoso en nuestra literatura, es el libro de un loco que leía libros, ¿sí? O sea, para el escritor Cervantes, en aquella época, habían personas, estaba transcribiendo que muchísima gente que no sabía leer, que era la inmensa mayoría de la población en aquel entonces, consideraba loco al que leía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las profesiones del presente inmediato, del futuro inmediato, se están creando a partir de esos nuevos conocimientos que nuestra niñez tiene. ¿Para qué hablo y para qué pongo este ejemplo? Pues para trasladarlo a la política. Es exactamente lo mismo en la política. Nosotros sí tenemos una vieja tecnología en la cabeza, porque lo hicimos así, porque aprendimos así, porque así nos diseñaron, etcétera, porque nos enseñaron a aprender a jefes,
y obedecer a jefes. Entonces trasladamos eso a la política de esta sociedad y resulta que esta sociedad joven está haciendo así, con los dedos. Y pasa exactamente lo mismo, el jovencito dice, este tipo está loco. Y nosotros pensamos que ellos están locos. No, los que nos tenemos que transformar somos nosotros. No es porque la red tecnológica nos reemplace la acción política, es un instrumento. Y resulta que los que tenemos las canas no nos criamos en esto. Nosotros escribíamos cartas que mandábamos por el correo. Y a veces las cartas se perdían, así nos comunicábamos nosotros. Siempre recuerdo yo, habían personas, pero es que no nos bajan la información. ¿Quién se queda con la información? No nos están dando la línea correcta, decían los izquierdistas antes. Siempre pensando que había unos jefes y que entonces por ese sistema de jerarquías iba bajando una especie de correo que llegaba a la base, y entonces apareció la palabra las bases, que los sindicalistas usaban mucho. ¿Quién dijo que ahora con esto tenemos que hacer lo mismo? ¿Quién dijo que hay que esperar las indicaciones que van pasando de generales a coroneles, a mayores y no sé qué, y como se llamen, hasta llegar a las bases, cuando las bases mismas hoy ya se pueden interconectar entre sí? Y al interconectarse entre sí, además se pueden conectar con millones de personas que actúan en colectivo. Todos sabemos aquí que a la Bogotá humana la matoneó la prensa privada, que pertenece a los 3 hombres más ricos de Colombia. Vayan a ver cómo manejaron hoy en los medios la situación caótica del transporte, que además se produce por tener un sistema de buses anacrónico para las realidades de Bogotá, y porque los señores se les ocurrió ir a golpear a los pobres en los cerros de Montserrat. Nosotros sabemos cómo se está manejando la información en Colombia. Nos manipulan. Ni el señor Santo Domingo, ni el señor Ardila Lule, ni el señor Luis Carlos Sarmiento van a querer que un movimiento como este administre el país. Y no lo quieren, y ahora hablaremos de eso también, porque ellos sospechan, intuyen, a veces diría yo hasta con prejuicio, que lo que nosotros queremos para Colombia no le conviene a sus intereses económicos. Y como hacen eso, entonces dicen, Petro hay que destruirlo ante la opinión pública. Cuando ustedes miran las encuestas de favorabilidad y encuentran que la mitad de la población no me quiere y la otra mitad sí, ¿por qué? ¿Qué daño hemos hecho nosotros? Medios de comunicación destruyendo imagen por un lado y construyendo imagen por la otra. Construyendo una estrategia política. La transformación de Colombia y el cambio real de la sociedad y del Estado colombiano, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de RCN. Ellos nos van a ayudar. A través de Caracol y Santo Domingo. Entonces, ¿cuáles son nuestros medios de comunicación? Que al hacer así, esta comunidad aquí presente estaría dialogando, comunicando hacia afuera por lo menos con 1 millón de personas. Y estaríamos mitigando el efecto que producen los medios de comunicación privados en Colombia. Mire la pelea que hicieron con Canal Capital cuando Holman fue el director. Yo pienso que la prensa atacaba más a Holman que a mí. ¿Y saben por qué? Porque él era periodista. Pero ¿cuál era la cizaña ahora? Porque teníamos en Canal Capital como director a Holman Morris. Que Holman Morris había denunciado el paramilitarismo y los de la prensa tradicional no. ¿Por qué? Porque los dueños de medios de comunicación en Colombia financiaron paramilitarismo. Las confesiones de los paramilitares van mostrando
que los grandes propietarios de los grandes medios de comunicación en Colombia convivieron y algunos financiaron el paramilitarismo. Por eso asusta el tal tribunal ese del acuerdo de paz. Por eso asusta. Y por eso Vargas Lleras sale a decir, no, eso es lo que no me gusta del acuerdo. Claro, no, a él no le gusta la verdad. No le gusta la verdad, no porque tengan una moda por la mentira, se haya puesto de moda la mentira, sino porque desenmascaran. Y el desenmascaramiento frente a esta sociedad, hoy tan manipulada de todas maneras, produce un cambio político. Entonces el tema comunicación y tecnología también es vital para nuestras formas organizativas. Hoy hay, no lo dice RCN, ustedes la mayoría no lo saben, nadie lo ha dicho, una huelga de 180 millones de trabajadores en un país, la India. Yo creo, puedo fracasar, que es la huelga más grande de la historia mundial. Es decir, que todo ese cuento de que la clase obrera se murió y se acabó, hoy estamos viviendo la huelga más grande del mundo, de la historia. Las sociedades del siglo XXI se volvieron una red. Ahora los trabajadores hacen esta vaina. Y no las hacen en una fábrica como estaba Gutiérrez, las hacen en cualquier punto del mundo, por pedazos. Ahí ustedes ven dónde los han hecho. Y lo que más vale no son ni siquiera las cosas materiales, que ya ni pesan, sino es el programa. Y ese programa lo hacen los trabajadores y trabajadoras en todas partes del mundo y no se ven entre ellos. Están trabajando en sus computadores y van pasando sus algoritmos famosos y van construyendo el programa. Y si uno pusiera a esos trabajadores en un solo sitio, encontraría que incluso pueden ser la mayoría mujeres. El mundo del trabajo cambió. Y ellos se conectan en redes, pero no para ver cómo se destruye el capital o se hace la revolución socialista, sino en sus causas. Y empieza una especie de cofradías, de causas, no de intereses económicos, sino de causas sociales a aparecer. Que el viejo sindicalista no puede entender. El viejo marxista le cuesta trabajo entender. A los que ya no somos tan jóvenes, no me voy a decir, tan relativamente jóvenes, nos cuesta trabajo entender. No, los que tienen la razón son los muchachos porque han comprendido no simplemente que pobrecito el toro, sino que a sociedades aplaudiendo que se mate el toro terminan aplaudiendo que se mate el ser humano. Y por tanto las variables políticas fundamentales de una democracia se van pervirtiendo allí. Ese tipo de temas, ¿cómo se organizan en una sociedad? Nos aislamos de una sociedad que se está organizando ella misma a partir de las causas sociales, de las causas humanas. En las calles fuimos encontrando las gentes que se estaban organizando en causas, que veían en Peñalosa, aquella población fue más inteligente, un enemigo de esas causas. Sabían que Peñalosa no iba a hacer el metro, sabían que Peñalosa iba a privatizar la ETV, sabían que Peñalosa no protegía a los animales, sabían que Peñalosa no protegía a la niñez, la gente más necesitada de la sociedad, etc. Y esas causas se fueron juntando alrededor de otra candidatura, no alrededor del polo. No dijeron izquierda, eso no era lo que de alguna manera nuestro discurso empezó a empatar con esas causas humanas. No fue el discurso del proletariado exclusivamente, no fue el discurso exclusivamente de la lucha de clases, no. Fue un discurso
A algunos no les gusta esa palabra posmoderno. Es decir, que podría vincular, sin dejar yo de ser de izquierda, a la señora que quería defender a los gaticos en sus barrios. Que podía vincular a las personas que querían defender el que no se acabara el humedal. Que podía vincular a las personas que sabían que un metro era más importante que un chorrero de buses trancados echando humo en las calles de Bogotá. Que podía vincular a una sociedad popular que no quería perder sus conquistas ya logradas en contra de gobiernos neoliberales como fue el de Peñalosa y el de Montt. Que podía vincular a la travesti o podía vincular al movimiento LGBTI, porque nosotros mismos hicimos del multicolor la bandera. Que podía vincular tantas sensibilidades en la ciudad, complejas, desconectadas unas de otras, que terminaron conectándose con un candidato que podía volver realidad los discursos y las causas de esa nueva ciudadanía. ¿Cómo se aplica esa diversidad que está en la red social en un movimiento político? Precisamente la destrucción del proyecto progresista en la ciudad de Bogotá provocó la desconexión de las nuevas ciudadanías de las causas y nos derrotaron electoralmente. No hubo un solo candidato al final en las elecciones que abanderara la propuesta progresista en la ciudad, porque Clara López no lo hizo. Clara López aceptó nuestro apoyo, pero ella siguió siendo del polo, con el discurso del polo y con su estilo. No entendió lo que nosotros habíamos logrado en la ciudad. Y tampoco lo hizo Pardo y muchísimo menos Peñalosa. Entonces Peñalosa gana no por este discurso, sino por el de los medios, diciéndole que las prioridades ya dejaban de ser las de la justicia social, las del medio ambiente, y pasaban a ser las del carro. Y esa es la realidad de un movimiento de izquierda que no ha logrado conquistar desde el punto de vista alternativo la clase media. La clase media es una red de estas que estoy hablando. Entonces vuelvo al tema. ¿Cómo en cada territorio podemos construir desde el progresismo esas coaliciones de causas humanitarias, sociales, que tiene la sociedad de hoy, del siglo XXI? Si nosotros empezamos a construir estas coaliciones de causas, sin necesidad que el que la bandera sea militante o no de nosotros, no importa, hay que construir esas coaliciones hacia un programa local, entonces podemos triunfar. ¿Qué significa? Que es más importante el programa local que la campaña presidencial. Es más, la campaña presidencial no tendrá sentido, si es que la hacemos, si no hay los programas locales que congreguen a la población alrededor de territorios humanos. Por eso el movimiento progresista debe lanzarse hacia el programa local regional. Al final nosotros seríamos aquí una coalición, una confederación de exponentes y voceros y voceras de programas de humanización del territorio, concretos, con unos apoyos reales. En algunas partes eran mayoritarios, en otros minoritarios. La red que tendríamos en las calles y en las redes sería excepcional. Y los mafiosos todos terminan enterrados. La cultura del vivo en la política, esa es de la politiquería. A ver cómo el que va logrando escalar, entonces a ver cómo le tiran el pie para que no escale. Entonces todos terminamos tendidos en la lona. Esa es la triste historia de la izquierda colombiana. Los principales liderazgos de la izquierda fueron cercenados no porque los mató la oligarquía, sino porque la misma izquierda los destruyó. La izquierda no supo construir una atracción que enamorara a la población colombiana, y si nosotros queremos triunfar, nos corresponde a nosotros construir esa atracción enamorante,
Y esa atracción enamorante no va a suceder si lo que tenemos es un poco de compañeros peleando por una silla. Santos es un gobierno que genuinamente está construyendo la paz. No. Deberíamos votar aquí como en el plebiscito. A ver, levanten la mano los que consideran que Santos es un gobierno que genuinamente está construyendo la paz. A ver, levanten los... Uno. Allá. La inmensa mayoría creemos que Santos no está construyendo genuinamente la paz del mundo. Y ahí el problema del plebiscito. Ese es el problema del plebiscito. No es que la gente quiera la guerra, ni quiera la sangre, ni cosas de esas, no. La gente en un gran porcentaje no logra sentir que hay una coherencia entre eso que la gente siente que sería la paz y lo que el gobierno dice y hace. A todos, afuera, en la calle, muchos de los que están en el no sienten lo mismo que nosotros. Mi experiencia como alcalde de Bogotá es que Santos me engañó todas las veces. Esa es mi experiencia personal. Que todo acuerdo que llegaba yo con él para hacer el metro, por ejemplo, a los 3 meses era lo contrario. Conveniencia. Que el estilo de la política, más allá incluso del talante de la persona, sino el contenido de la política del gobierno nacional es violento. Peñalosa incluso tiene una gran coalición política para la revista Semana. Es Santos, Uribe y Vargas Lleras juntos. Y la gente no lo quiere. Junta a Uribe, que es uribista, junta a Vargas Lleras y junta a Santos. Todos esos 3 juntos en el gobierno de Bogotá. Y la mayoría de la gente no quiere ese gobierno. No enamora ese contenido de la política. ¿Por qué? Porque es antipopular. Lo que quiere el gobierno de Santos es sacar a los camioneros boyacenses y de otros lados, que son miles y miles, y poner unas multinacionales con vehículos modernos, grandes, nuevos y con la gasolina subsidiada. ¿Qué camionero boyacense va a resistir? Y entonces tenemos un gran negocio de los dueños de banco haciendo carreteras para ganarse la plata vía peaje, vía presupuesto, y encima vamos a tener otro negocio de 1 o 2 empresas de camioneros moviendo toda la carga del bus, pero esos camioneros no serán boyacenses, ni tolimenses, ni antioqueños, ni costeños, sino extranjeros. ¿Quién hace el negocio? ¿De quién es el negocio del gran transporte de la carga en Colombia? Ahora, para hacerlo, entonces, ¿qué hacen? Pasan las carreteras por encima de las ciénagas, por encima de los humedales. Mi gran pelea con Vargas Lleras era que quería pasarme las autorrutas por encima de los humedales. Ahí no importa un bledo. La ciénaga de Santa Marta se va muriendo. Allá el Cambio Radical dice, bravo, porque hicieron la carretera. Están matando la vida. Porque el gobierno prioriza hacer la 4G por encima del metro, por encima de la vida, por encima del interés general. Y cuando la gente va a protestar allá en el Putumayo, allá en el Caquetá o en Catatumbo, les mandan el SMAT. El SMAT de Peñalosa es diferente al SMAT de Santos, es el mismo SMAT. Y Santos ya lo dijo, el postconflicto es el SMAT. ¿Y eso qué significa? Que entonces en lugar de mandar a la policía común y corriente y al ejército común y corriente a matar guerrilleros o no dejarse matar, organizan una fuerza La fortaleza. contra la población cada vez que quiera protestar o decir algo. Porque la izquierda está diciendo no podemos atacar a Santos porque debilitamos el sí. Y entonces uno dice, ¿qué hacemos? Entonces dejamos que golpeen los campesinos y nos callamos.
para que sí gane en el plebiscito. Y la izquierda va perdiendo entonces completamente su propia personalidad, su identidad. Creemos que así se está construyendo la paz. Que en cada forma organizativa que realicemos en cualquier región de Colombia, desde La Guajira hasta Leticia, cada nodo tiene que tener un plan de redes. Cuando la juventud está detrás de los viejos, la sociedad va hacia atrás, hacia la reacción. Aquí nos gana RCN muchas veces. Aquí dicen una mentira y a veces no sabemos cómo responderla. ¿Y por qué? No porque no tengamos la fuerza, sino porque nuestra gente no está. El perfil de Facebook sirve para la educación política, para la construcción de los movimientos sociales. Y entonces ese esfuerzo en el progresismo tiene que ser vital. El poder de una organización depende de su poder comunicacional. ¿Por qué es fuerte Uribe? Porque tiene RCN. Y hace unos años tenía a todos. Por eso era fuerte. Por eso entonces inmensas tropelías como los falsos positivos se volvieron como una dulzura para la población. La población se creyó el cuento mayoritariamente que estábamos en el paraíso de la seguridad, ¿sí o no? Y habían 6 millones de desplazados por la violencia. ¿Cómo puede uno entender que una población se sienta segura en un gobierno que ha producido 6 millones de desplazados? Si nosotros somos 44 millones de habitantes. 3.000 falsos. Comunicación, eso se llama RCN, Caracol, el tiempo. Eso se llama así. Y nosotros no fuimos capaces de demostrarle a los 44 millones de colombianos que en ese momento se estaban produciendo 6 millones de desplazados. En el país que los colombianos creían era el más seguro del mundo. Así empezó a construirse un poder que hoy está a punto de llevar a la sociedad colombiana a una guerra eterna, a nuestra juventud a la masacre. Y cuando uno va a las estadísticas, entonces redujimos la desnutrición infantil, no murieron los niños de hambre, disminuyó la desigualdad social que es tan difícil en la ciudad de Bogotá, como nunca antes que se mida el indicador había disminuido. Disminuimos la pobreza multidimensional a 4.7%. En este lapso histórico del progresismo amplio en Bogotá logran bajar del 41% del total de la población que estaba en pobreza a 4.7%. Cualquiera diría una revolución social. La izquierda creó en Bogotá una clase media mayoritaria, porque sacaba a la gente de la pobreza. Eso mismo pasó en Brasil. Eso mismo en toda América Latina. Algún día hablaremos, además, si era sostenible o no. Pero en el esfuerzo de Bogotá, y resulta que la sociedad bogotana cree que vivió la peor época de Bogotá. Es decir, la época de menor pobreza para los bogotanos, no la mayoría o una parte importante de Bogotá, es la peor época. La izquierda creó en Bogotá una clase media mayoritaria, porque sacaba a la gente de la pobreza. Eso mismo pasó en Brasil. Eso mismo en toda América Latina. Algún día hablaremos, además, si era sostenible o no. Explíqueme racionalmente cómo se puede pensar que los gobiernos de Mocus y Peñalosa, con la mitad de la población en la pobreza, eran mejores que los gobiernos que llevaron la pobreza al 4% del total de la población. La única explicación es comunicación. La primera infancia, dijimos. Y no es por poesía o retórica, o porque somos San Francisco de Asís, no. Es porque todo el estudio racional de las sociedades modernas demuestra que las sociedades pueden convivir en paz y ser más justas. Y en Bogotá logramos un sistema que permitió que ningún niño muriera de hambre. Y bajamos los casos de desnutrición en forma exponencial. ¿Y qué ha pasado en 6 meses? Crecieron.
creció la desnutrición infantil en la capital de Colombia y en la localidad Ciudad Bolívar. En 6 meses, el número de casos de desnutrición es mayor que en todo el año pasado. No, son dos modelos políticos. ¿Qué fue lo que pasó? Que a los propietarios de los medios privados de comunicación, los 3 hombres más ricos del país, no les interesaba si la niñez en Colombia o en Bogotá terminaba siendo protegida, sino si iba a haber concesiones de vías, si íbamos a privatizar la ETV, si la privatización les iba a permitir los negocios con los que se han hecho las fortunas más grandes de Colombia. Nosotros dijimos nueva ciudadanía, vaya a saberse, la derecha, los que no nos quieren, ustedes decían que eran los contratistas. Yo a veces me asustaba porque decía, pero no, era la población que en ese momento decidió defender la alcaldía y la defendió tanto que gracias a eso jueces terminaron permitiendo que nosotros termináramos la alcaldía como el mandato popular decía. La red y la calle, ojo, no es separado. No, si nos quedamos en las redes, terminamos ciegos. En unos mundos virtuales extrañísimos. Pero mientras en la red gana el sí, en Ciudad Bolívar va ganando el no. Y los están llevando a votar por el no, sin decirles que esos votantes por el no van a terminar con sus hijos otra vez en la guerra. Porque al que llevan a la guerra no es al hijo de Uribe. Al hijo de Uribe lo llevan a la zona franca. Al hijo del pobre lo llevan al Putumayo y al Caquetá y al Cauca. Las paradojas de la política. El jefe del debate del sí es el que hizo la ley 100 y su ponente en el Senado es el que está con el no, el jefe del debate del no. O sea que la ley 100 está en el sí, está en el no.